La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenas tardes a todos, un saludo. Confirmarme en un segundito el audio y si veis la pantalla del PowerPoint que tiene preparada Pedro, simplemente la pantalla. De momento solo tengo yo el audio. Bueno, perfecto, muchas gracias. Bueno, pues nada, hoy le toca el turno a la fiscalidad. Ya sabéis que ese es un tema que no se suele tocar mucho en los cursos. Siempre es algo que se queda ahí un poco en el limbo y la verdad es que ciertamente es un asunto capital, sobre todo porque viene una cantidad de cambios cada X tiempo que de alguna manera hay que estar al día. Um, Van a ser dos sesiones que sabéis que corren a cargo de Pedro Pinedo, que una de de los valores que tiene en este sentido es que Pedro es trader. Es trader y aparte, bueno, está muy relacionado con la empresa y con la asesoría fiscal y financiera desde hace muchísimos años. Por lo tanto, es alguien y con la formación. O sea, que es alguien que reúne, yo creo que todos los elementos para hacer de este tema tan arduo y tal vez, perdóname Pedro, pero hay que reconocer que tampoco es que sea de los temas más divertidos del trading, pero bueno, para que por lo menos sea menos, se entienda y se quede uno con una idea importante de qué va el tema. Bueno, ya presenté en su momento a Pedro y así que no quiero extenderme más, simplemente pasarle a él el testigo y que comience con su exposición. Sabed que tenéis ahí su correo electrónico, ya no solo para dudas concretas de lo que puedas comentar en sus dos sesiones, sino incluso para asuntos igual más complejos. Cada uno de vosotros tiene pues sus circunstancias y sus necesidades y a lo mejor necesitáis de alguna manera algún tipo de ayuda específica, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis sus datos. Bueno, sin más, Pedro, te doy voz, tienes la pantalla, yo creo que debe estar todo ok. No sé si... Sí, ¿me oyes, no? Sí, yo te oigo, no sé si el resto de asistentes te escuchan, no sé si lo podéis confirmar. En un segundo. Bueno, Pedro, no sé yo si tú ves, hay una especie de cajón donde se ven las preguntas que ellos pueden hacer en un momento. Si no lo ves, porque yo la plataforma esta de GoToWebinar, hay veces que me despista, es un poco limitada en algunas cosas, no te preocupes porque yo las iré apuntando y si quieres al final te las comento y las comentas si... Pues sí, casi mejor, sí. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, todo tuyo. Muchas gracias, Enrique. Hola, buenas tardes. Efectivamente, como dice Enrique, me toca impartir, pues sí, la parte, digamos, que más ardua de lo que puede ser o de lo que afecta al trading, ¿no? El tema de la fiscalidad, pues es una materia pues un poco espesa y compleja a veces de entender, especialmente pues para aquellas personas que no están familiarizadas con ese contexto, ¿no? Eh, bueno, decir de entrada que nosotros a la hora de tomar decisiones de inversión, tanto en lo que sería una operativa intradiaria como de swing trading o incluso de largo plazo, nunca debemos de tomar decisiones en función de cómo afecta la fiscalidad, al menos de entrada. Tenemos que empezar a aprender a, a pensar en términos de rendimientos brutos, no netos. O sea que es muy complicado porque cuando nosotros pues, hacemos una operativa intradiaria y salimos ese día con un resultado X, $200 o 200 euros, en función del subyacente que estemos operando, bueno, pues en ese momento nos reparamos porque bueno, pues que tenemos a nuestro querido socio al cual tenemos que reportarle resultados, ¿no? Pero siempre soy de los que pienso que a mí me encantaría pagar muchísimo dinero a Hacienda, porque eso sería muy buena inversión. Entonces, esa muy buena, el haber tenido muy buenos resultados. Por lo tanto, nuestra operativa que hagamos durante el periodo impositivo, nos tenemos que olvidar de ese criterio, pero eso sí, saber al menos en qué situación estamos. Tanto las sesiones, desde la sesión de hoy como la sesión de la semana que viene, vamos a analizar pues, cómo está la situación de tributación actual y las distintas alternativas
con las que contamos, tanto en el ámbito de la fiscalidad nacional, que es lo que vamos a ver hoy, como las posibles alternativas que tenemos desde el ámbito de la fiscalidad internacional, que lo veremos en la sesión de la semana que viene. En esa sesión de la semana que viene, pues analizaremos bueno, estructuras o vehículos de inversión que pueden ser también nacionales, como es el caso de las SICAVs. Hablaremos también de la figura del trust, que es una figura anglosajona, difícilmente entendible en España por la cultura que tenemos latina y demás, donde tenemos un sentido de la posesión y de la propiedad excesivamente arraigado. Y analizaremos distintos ejemplos de estructuras fiscales exteriores, tanto a nivel de persona física como de persona jurídica. De antemano adelanto que esa es una parte que en los cursos que yo imparto, cuando hablo de fiscalidad internacional, genera especial morbo entre los asistentes, porque ya se están viendo, poco menos que tradeando en la gala, ¿no? Y no se trata de estar con la mente en ese sentido, es decir, se trata de primero de aprender a ganar dinero y después ya se verá pues cómo podemos buscar vehículos que nos permitan diluir de alguna manera la carga tributaria de esta actividad. Y es curioso porque pues me he encontrado que cuando expongo en los cursos la fiscalidad internacional, hay mucho más interés en esa parte que en la fiscalidad nacional, lo cual es gracioso, ¿no? Porque, claro, de inicio uno tiene que estar preocupado qué es lo que le vamos a pagar a Hacienda aquí en España, ¿no? Y la inmensa mayoría de las preguntas derivan hacia estructuras fiscales exteriores. En fin, yo sé que despierta mucho interés y mucha expectativa, pero insisto que eso tendría que ser el último paso después del caminar del trader durante los 4 primeros 5 años, que es donde se tiene que hacer y formar y armarse como trader, ¿no? Bien, en lo que nosotros vamos a hablar hoy de cómo tributa esta actividad del trading. Haremos mención a algún otro tipo de producto de inversión, más que nada por la reforma tributaria que ha habido a finales del ejercicio anterior, que ha entrado en vigor con fecha 1 de enero de este año, y bueno, por situar un poco pues otro tipo de productos en los que poder diversificar una cartera de inversión que tengamos, ¿no? Pero nos centraremos mucho sobre todo en lo que es la operativa del trading. Bien, la normativa fiscal actualmente nos viene lograda por lo que sea la propia normativa interna que regula, está regulada a través de la Ley 35/2006 y su Real Decreto que desarrolla el reglamento del año 2007, que ha sido objeto de modificación a finales del 2014 y que ha modificado pues parte de lo que en su momento fue desarrollado por esta ley. También tendremos que estamos afectados por la normativa internacional regulada a través de los convenios de doble imposición y también a través de la normativa comunitaria a través de una directiva ya recomendada. Y la normativa interna, como ya he comentado, está afectada por la Ley 35/2006, por la modificación actual del último Real Decreto del 2014 y por la normativa a nivel de comunidades autónomas, porque las comunidades autónomas tienen cedidas competencias, ahora os explicaré por eso, en materia de IRPF y del impuesto sobre el patrimonio. Materia fundamental, porque en la actualidad no es lo mismo ser residente en Madrid, por ejemplo, que en Andalucía o en Cataluña. Como consecuencia de esas competencias cedidas a las comunidades autónomas, de alguna manera, pues la tributación resulta más blanda en Madrid. A nivel internacional,
viene todo regulado a través de los convenios de doble imposición y en concreto, como especialmente relevantes, pues son los efectos que regulan los artículos 4, 5 y 7 de los convenios, el convenio genérico, digamos, el modelo de convenio genérico, que hace referencia pues a dividendos, intereses y ganancias de capital, pluralidades, y el artículo 23 relativo a lo que sería la eliminación de la doble imposición internacional en el marco de los convenios para evitar la doble imposición. Y en lo que se refiere a la normativa comunitaria, lo que tenemos que tener en cuenta en esta materia viene todo referenciado hacia la Directiva 2003/48 del Consejo, que sobre todo regula materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses, con un objetivo total, y es que existe una tributación única de esas rentas en sede del estado de residencia del contribuyente y no del estado que paga. Con lo cual, la figura de la residencia, que ahora la vamos a ver, es trascendental a la hora de definir el tipo de tributación en función de por dónde vienen el pago de esos dividendos, ¿no? Bien. Entonces, hay que definir muy claro dónde estamos. Es decir, dónde estamos residiendo, dónde está nuestro domicilio y cómo nos afecta a efectos de la tributación. Bien. Por adelantar, decir que cuando se produce un cambio de residencia de un contribuyente en España hacia un paraíso fiscal, el legislador va a establecer una serie de cautelas y de normativas para que no se pierda la condición de contribuyente por parte de la persona física de nacionalidad española si se traslada de inicio a un paraíso fiscal. De forma tal que esta regla se aplicará tanto en el periodo impositivo en el que se efectúe el cambio de residencia y durante los 4 periodos impositivos siguientes. Ojo con esta cautela, porque hay muchas personas que piensan, si yo me voy fuera de España y me declaro residente en un paraíso fiscal, a partir del año que viene no tengo la obligación de tributar en España. Entonces, ojo, porque no es tan fácil debido a la cautela que se sigue por parte de la agencia tributaria. De forma tal que en este caso no perderíamos la residencia fiscal española ni la condición de contribuyente en el año en el que nos cambiemos y durante los 4 años siguientes, a diferencia de lo que ocurriría en el resto de los países que no están calificados como tal, como paraíso fiscal, en los que si probamos que hemos residido durante más de 183 días en un año, en ese mismo año se puede adquirir la condición de no residente y por lo tanto perder la condición de contribuyente a efectos de IRPF en España, ¿vale? Como residente. Otra cosa es que luego tuviésemos que tributar en el impuesto específico como no residentes en España, pero solamente por todas las rentas que se obtuviesen en España y siempre sometidas a los convenios de doble imposición en función de dónde residiésemos nosotros, ¿no? Bien. Si nos centramos ahora en nuestra condición, que es lo que ahora mismo nos interesa, como ciudadanos españoles y como residentes en España, el legislador entiende que el contribuyente va a tener residencia habitual en territorio español cuando se den una serie de circunstancias. La primera, que permanezcamos en España más de 183 días. Si bien se deben computar las ausencias esporádicas, las vacaciones, viajes de negocio, etc. Por lo que la Administración entiende que todas las ausencias van a ser temporales y no van a ser esporádicas, con independencia de su duración, salvo que acreditásemos de forma fehaciente que somos residentes en otro país. Bien, tenemos ejemplos que se han producido en los últimos años de deportistas que han sido sometidos a inspecciones
de Hacienda como consecuencia de esto que estamos hablando. ¿Vale? El tema de la permanencia de más o no de 183 días. Porque pensaban que simplemente con la acreditación de un certificado de residencia era suficiente y no. Hay que tener mucho cuidado con ese tema. En cuanto a la forma de cómo acreditarle a la agencia tributaria la residencia fiscal, en otro país, pues la práctica habitual es admitir como prueba un certificado de residencia, pues que emitan las autoridades de ese país en cuestión de que se trata. Y dicho certificado tendrá que expedirse, y esto es muy importante, en los términos que el convenio suscrito entre ambos países para evitar la doble imposición tenga contemplado. Y ojo, estamos hablando de un país, insisto, que no tenga la consideración de paraíso fiscal. ¿Vale? Es verdad que ha habido ciertos pronunciamientos por parte de la jurisprudencia donde han permitido, han reconocido, admitido la posibilidad de acreditar la no residencia por otros medios de prueba alternativos a lo que es el certificado de residencia propiamente dicho, ¿no? ¿Por qué? Pues principalmente porque nos podemos encontrar con un supuesto en el que haya una persona que sea residente en un país con el que España no tenga suscrito convenio para evitar la doble imposición, ¿eh? O que dicha persona sea residente en un país con el que resulta prácticamente imposible obtener un certificado de residencia en los términos de un convenio. Se puede dar esa situación. Como he dicho anteriormente, desde la OCDE se está haciendo una persecución a ultranza con los paraísos fiscales. Y eso, de alguna manera, está afectando prácticamente, pues a la hora de poder admitir las pruebas de dónde uno es residente o no en cuestión a un país calificado como tal, ¿no? No se admitiría, por lo tanto, como prueba para aceptar la residencia en un paraíso fiscal el certificado de las autoridades fiscales de ese paraíso fiscal acreditando la residencia fiscal. De tal manera que la agencia tributaria puede exigir que se pruebe la permanencia o la presencia que tengamos o que tuviese la persona en ese país a través de cualquier otro medio de prueba. Es decir, de alguna manera están quitándole potencia jurídica a un certificado emitido por las autoridades de ese paraíso fiscal. Segundo punto importante es dónde radica el núcleo principal de la actividad de la persona física. Y entonces, Hacienda dice, ¿cómo consideramos nosotros ese núcleo principal? Y se basa en una serie de criterios. En concreto, en el lugar donde radique la mayor parte de las inversiones, o sea, de los negocios, en el lugar donde se gestionen o administren los bienes, en el lugar donde se obtenga la mayor parte de las rentas, en el lugar donde se tenga la vivienda habitual, o en el lugar donde se desarrolle el trabajo. En definitiva, el lugar donde se tenga el centro de intereses económicos. Tercer punto a tener en cuenta. ¿Dónde radique el centro de intereses vitales? ¿Y qué se entiende por centro de intereses vitales? Pues que aun no cumpliéndose los dos anteriores requisitos que hemos dicho, es decir, que no se estén más de 183 días o que no tengamos nuestro núcleo principal de actividad, intereses económicos, tendríamos la consideración de residentes en España siempre y cuando nuestro cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que dependan de ellos residan en España. Bien, en este sentido no se es muy inflexible por parte de la Administración y permite una presunción que admita prueba del contrario. Pues, por ejemplo, cuando un trabajador o cuando un profesional pues, es expatriado al extranjero, que deja a su familia viviendo aquí en España, se puede llegar a considerar no residente y desmontando esta presunción, aportando pruebas que permitan excluir tal condición. Es decir, tú demuestras que efectivamente te has tenido que ir a trabajar fuera como consecuencia de un trabajo. Claro, la figura de aquellas personas
que solo se dedican a mover su dinero en inversiones financieras, difícilmente pueden defender esta presunción, puesto que de alguna manera no es una decisión provocada o que venga por fuente ajena o externa, sino que es una decisión particular y que puede servir para buscar lo que es más que eludir, evadir, que es lo que está verdaderamente penalizado, ¿no? Bien. Importante. Una vez que ya tenemos claro que somos residentes en España porque se han dado estos tres criterios principales, es decir, estamos aquí porque alguno de esos tres puntos los cumplimos, ahora tenemos que definir, vale, muy bien, y dentro del territorio español, ¿dónde? O sea, ¿en qué comunidad autónoma? Porque como se puede apreciar en este cuadro, no en todas las comunidades autónomas se tributa de la misma manera. Y no es una cuestión precisamente con poca importancia, sino todo lo contrario. Porque si tenemos en cuenta las competencias normativas de las comunidades autónomas en los diferentes tributos, indudablemente va a determinar la mayor o menor presión fiscal que cada uno vayamos a tener en función de que residamos en Madrid, en Andalucía, en Cataluña o en Galicia, por ejemplo, ¿no? O incluso en el País Vasco. No vamos a entrar en la exposición de hoy a explicar la normativa foral que regula Navarra y País Vasco, porque generaría mucho conflicto y lo que se trata aquí es de, bueno, sea una sesión donde exponga pues, cómo es la situación actual de distribución en términos generales, ¿no? Bien, a estos efectos, el artículo 72 de la Ley del IRPF 35/2006, bueno, pues regula esta materia fijando tres criterios que los jerarquizan, que son la permanencia, el centro de interés y la última residencia declarada. Hay dos, los dos primeros, permanencia y centro de interés, que coinciden con los conceptos que se determinan para establecer la residencia o no en España. Y luego hay una tercera, que es la última residencia declarada, que es lo que distingue en qué comunidad estamos nosotros situados, ¿no? Y en concreto nos señala que los contribuyentes con residencia habitual en territorio español son residentes en un territorio de una determinada comunidad autónoma, uno, cuando permanezcan un mayor número de días en esa comunidad autónoma del periodo impositivo, del año fiscal. Dos, asimismo, y salvo por el contrario, se considera que una persona permanece en territorio de la comunidad cuando en dicho territorio tenga su domicilio habitual, su vivienda habitual. Tres, donde tenga su centro de intereses económicos, que antes lo hemos expuesto lo que es. Y por último, el cuarto punto, y es que cuando no sea posible que determinemos esa residencia por los criterios anteriores, se considerará que un contribuyente es residente en el lugar de su última declaración a efectos de IRPF. Por lo tanto, si estamos en Cataluña y hemos presentado la declaración de la renta en Cataluña, se nos va a considerar residentes en Cataluña. También se recogen dos reglas especiales para supuestos muy concretos. En concreto, cuando una persona sea residente en territorio español porque su cónyuge y sus hijos menores residan en España, se considera residente en el territorio de la comunidad autónoma donde estos residan habitualmente. Es decir, que si nuestra mujer y nuestros hijos residen en Cataluña, seremos residentes allí. Y el segundo criterio es que cuando los contribuyentes que integran la unidad familiar tuvieran su residencia habitual en comunidades autónomas o ciudades distintas y opten por tributar conjuntamente, se va a determinar la residencia en función del miembro que tenga mayor base liquidable a efectos de renta. Es decir,
el que gane más. Hay que contemplar una norma antielusión también, de la misma manera que lo hemos visto en relación a cuando una persona decide trasladar su residencia a un paraíso fiscal. La normativa nos regula la norma antielusión en el artículo 72, donde señala que no producirá efecto los cambios de residencia que tengan por objeto principal lograr una menor tributación efectiva, salvo que la nueva residencia se prolongue de manera continuada durante al menos 3 años. Es decir, mucho cuidado, porque si el objetivo principal que tenemos para pagar menos es, mire usted, yo me voy de Cataluña a Madrid y solamente tiene ese objetivo, cuidado, porque la agencia tributaria nos puede sacar de esta norma de ilusión y decir, bueno, mire usted, pero es que este de forma prolongada y continuada durante 3 años no ha estado en Madrid. O sea, simplemente ha hecho un movimiento de comunicación a la administración tributaria, pero de forma efectiva usted no está desplazado allí. Bien. Es muy importante diferenciar cómo está regulado la forma de tributación en el IRPF en España. Y la forma de tributación nos lleva a que el IRPF es un impuesto de base dual. Es decir, por un lado vamos a tener lo que es la base general y por otro lado vamos a tener lo que es la base de la obra. Esto es muy importante entenderlo así. ¿Vale? Ahora vamos a ir desgranando principalmente esta, que es la que más nos interesa, que es la base de la obra. Y es importante porque hasta el 31 de diciembre del año 2014, nosotros, cuando hacemos operativa intradiaria o incluso swing trading en operaciones inferiores a un año, la agencia tributaria nos hacía tributar por este lado, a la base general. Es decir, todo lo que nosotros obtuviésemos de beneficio por la operativa del trading se acumulaba al resto de ingresos que obtuviésemos de otro tipo de actividades. Por ejemplo, si fuésemos trabajadores por cuenta ajena y además trader, si fuésemos profesionales liberales y además trader, si fuésemos empresarios o autónomos y además traders, todo lo que ganásemos lo teníamos que sumar aquí. Claro, durante el año 2013 y 2014, porque hasta el 31 de diciembre del 2012 no era así, se tributaba aquí, no hacían la distinción de más o menos de un año, pues ha supuesto un castigo fiscal tremendo a los traders que operan en un frame time inferior a un año. ¿Por qué? Porque lógicamente, si tú tenías que añadir al resto de tus ingresos, pues por ejemplo, una persona que trabaje por cuenta ajena con un sueldo de 30.000 euros, si gana 25.000 euros haciendo trading, tenía que sumarse a los 30.000. Y eso supone pasar de un tramo a otro en el tipo de tributación. Por lo cual, a lo mejor, de estar pagando un 28 o un 30%, nos podíamos ir a estar pagando un 38 o un 40%. Claro, eso durante estos dos ejercicios pues ha sido complicado, ¿no? Y indudablemente ha penalizado mucho lo que es la operativa especulativa. Bueno, no sé con qué intención pudieron hacerlo o no. La cuestión es que a partir del 1 de enero eso ha cambiado, ya lo explicaremos, y de nuevo las operativas que se hagan de inversiones, independientemente de que sean superiores o inferiores a un año, nos las vamos a llevar aquí, lo que es la base de la orden. Bien. A la base imponible general que hemos visto antes, irían rendimientos del trabajo, rendimientos de capital inmobiliario, rendimientos de capital mobiliario en concreto, lo que sería todo lo generado por derecho de propiedad intelectual, industrial, arrendamiento de bienes inmuebles, cesión de derechos de imagen. Es decir, aquí no irían los dividendos ni los intereses que obtengamos.
porque eso iría al otro lado, a la parte derecha que hemos dicho que es la base del ahorro. Bueno, irían rendimiento de actividades también empresariales, profesionales, imputación de rentas inmobiliarias. Y hasta el 31 de diciembre del año pasado, como he explicado antes, iban todos los incrementos y disminuciones de patrimonio que no se derivasen de elementos patrimoniales o que derivándose de elementos patrimoniales fueran inferiores a un año. Lo que he explicado, es decir, operativas de trading. Bien. A la base del ahorro, ¿qué nos llevaba? Los dividendos, los intereses, bueno, contratos de seguro y los incrementos y disminuciones de patrimonio superiores a un año. Y así es como se desglosa cómo tributa la base imponible general y la base imponible del ahorro. La general nos va a ir a unas tarifas, a unas tablas que vamos a ver, y la base del ahorro, otras totalmente distintas. Por hacer una comparativa entre dos comunidades autónomas distintas, mirad, Madrid, por ejemplo, nos encontramos con que esta es la tarifa y los tramos del IRPF, tanto a nivel estatal como lo cedido al tramo autonómico, que va a la parte izquierda que hemos dicho. La parte izquierda es la base general, donde se suman, hemos dicho, los rendimientos del trabajo, los rendimientos de actividades inmobiliarias, empresariales y demás, ¿vale? A las cuales se acumulaba, hasta final del año pasado, el trading. Pero fijaros la diferencia que hay, por ejemplo, en un tramo máximo entre lo que se paga en Madrid y lo que se paga en Cataluña o en Andalucía. Aquí sí se nota una diferencia notoria. En los tramos bajos no tanto, ¿no? No hay tanta diferencia. Pero bueno, en cualquier caso, estar hablando de una persona que gana 50.000 euros, que se puede ir aproximadamente entre un 39 y un 46, aquí serían 40 o 37, un 47, es decir, estamos hablando de un punto porcentual más. Y esta ha sido la evolución impositiva que ha ido teniendo la parte de la derecha que hemos dicho, es decir, la base del ahorro. La base del ahorro, que es donde tributa el trading, ¿vale? Excepto durante el año 2013 y 2014, que ha estado tributando en la base general, en la otra que hemos visto. Fijaros cómo ha evolucionado desde el año 2006, estar pagando un 15%, 2007 un 18%, en el 2010 ya se subió un 19 y un 21%, en el 2012 a un 21, a un 25 y a un 27 en función de una serie de tramos, ¿vale? Y a todo esto teniendo que escuchar por parte de las autoridades políticas que los impuestos se estaban bajando. Oiga, pues mire usted, no sé, a lo mejor es que todavía algunos con nuestros años no hemos aprendido a leer o a interpretar la normativa, ¿no? Pero que yo sepa, un 15% es notoriamente más inferior a esto que hay aquí, o al menos así es como yo lo interpreto, ¿no? Durante el año 2013 y 2014, esta base del ahorro ha ido tributando, pues por los primeros 6.000 euros al 21%, de 6.000 a 24.000 al 25% y más de 24.000 al 27%. Aún así, ya adelanto que la tributación máxima del 27%, esto lo regulaban durante estos 2 años para todas las ganancias que se obtuviesen del trading superiores a un año. Con lo cual, esto no nos afectaba a los traders intradiarios. Los traders intradiarios tenían que llevarse su declaración al otro, a la parte izquierda. Es decir, que podíamos llegar a tributar al 40 o el 40 y tantos %. ¿Vale? Desde el 1 de enero de 2015 esto ha cambiado y ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo nos afectaba todo esto a efectos de integración? ¿Dónde integrar lo que ganamos? ¿Dónde colocarlo en esos 2 cajones que hemos visto? ¿Y cómo compensar? Porque, claro, los primeros años de trading normalmente no suelen ser de resultados positivos. Nos podemos encontrar con... De hecho, son muchos los traders que al principio, oye, pues no tienen buenos resultados y pierden, y entonces, oye, usted, y cuando yo empiezo a ganar, ¿cómo me compenso, no? Entonces, ¿cómo nos afecta esto económicamente, la tributación sobre las ganancias a corto plazo? ¿Cómo compenso estas ganancias y las pérdidas? ¿Qué sucede con las pérdidas patrimoniales que se generaron
a menos de un año que fueron realizadas antes de 1 de enero de 2013. Bien, pues esta es cómo estaba enfocada la tributación durante 2013 y 2014. Hemos dicho que teníamos dos cajones. Una, la base imponible general, y en la otra transparencia, que vendrá ahora, venía la parte de la derecha, que es la base del ahorro. La base imponible general hemos dicho que nos contemplaba los rendimientos, que hemos dicho que son del trabajo, del capital inmobiliario, etc. Y además nos metía todos los incrementos o disminuciones patrimoniales inferiores a un año. Entonces, todo esto, ¿qué hacíamos? Bueno, pues los rendimientos se compensaban entre sí y luego que había la posibilidad de compensarlo con parte de los incrementos y disminuciones de patrimonio. ¿Vale? Si te daba saldo, desde los incrementos de patrimonio nos permitían compensar con la parte de aquí hasta un límite del 10%. Y el sobrante que tuviésemos de pérdida, 4 años más para compensarlo. Eso es lo que es la base imponible general. En la parte de la derecha que hemos dicho que es la base imponible del ahorro, ¿vale? No nos dejaban, y ahora sí se permite, compensar los rendimientos de capital mobiliario con los incrementos y disminuciones patrimoniales superiores a un año. Es decir, eran, a su vez, dos departamentos totalmente estancos. Y decía, no, mire usted, los rendimientos de capital mobiliario, usted me los compensa entre sí, y lo que sobre, si tiene pérdidas, me lo compensa los 4 años siguientes. Pero no me lo puede compensar con los incrementos y disminuciones de patrimonio. ¿Vale? Bien, un ejemplo. Tenemos un contribuyente con estas rentas durante el 2014. Rendimiento del trabajo, 80.000 euros. Buen sueldo, ¿eh? Tiene ganancias, pérdidas patrimoniales inferiores a un año de 8.300. Tiene ganancias patrimoniales superiores a un año de 5.000. Y tiene pérdidas pendientes de compensar del año 2012 de 20.000. ¿Cómo integra y cómo compensa este contribuyente? Pues mirad, hemos dicho que tenemos dos cajones. La base imponible general, la parte izquierda que hemos dicho, y la base imponible de ahorro, que es la parte derecha. ¿Vale? Los dos cajones hacia dónde colocar las distintas fuentes de ingresos que nosotros tenemos. Bueno, pues a la general hemos dicho que irían los rendimientos del trabajo, los tenemos aquí, 80.000. Y restaríamos hasta un máximo del 10%, que era el límite que habíamos dicho, los 8.300 euros de pérdida patrimonial que hemos tenido, quedando 300 pendientes de compensar en los 4 ejercicios siguientes. ¿Qué nos llevaríamos a la base imponible de ahorro? Hemos dicho que hasta el 31 de diciembre nos permiten llevar a esa parte derecha todos los rendimientos que sean superiores a un año, 5.000. Pero tenemos pendiente de compensar pérdidas del año 2012. Entonces, de los 20.000 aplicaríamos 5.000, no tributaríamos nada por lo que hemos ganado este año aquí, puesto que lo estamos compensando con los 20.000, y nos quedaría un saldo pendiente de compensación de pérdidas de 15.000 euros. Bien. A partir del 1 de enero de este año, y con la reforma fiscal que hemos tenido, la cosa ha cambiado un poco. Y en ese sentido, digamos que los traders hemos salido bastante beneficiados. En términos generales, bueno, pues la situación de la base imponible general se ha modificado. Aquí estamos viendo que del año 2012 a 2014, pues teníamos 7 tramos de IRPF, y a partir del 2015 tenemos 5, y a partir del 2016 tenemos otros 5. Como se puede apreciar aquí, tanto para el año 2015 como para el año 2016, desde 60.000 euros, ¿vale?, se va a tributar hasta un máximo del 47%, y en el 2016 del 45%. Aquí estábamos en 52%. Pero ojo, que no nos llevemos a engaños, porque para llegar al 52% había que ganar más de 300.000 euros. ¿Vale? En situaciones de 60.000 euros, a partir de 60.000 euros se va al 47%,
Antes se pagaba el 47% entre el tramo de 53 y 120.000. ¿Vale? Entonces, aquí no ha habido tanta... Ha habido mejoría, pero no tan sustancial como la ha habido luego posteriormente aquí, donde en tramos máximos la bajada es considerablemente importante. En la base del ahorro, la parte derecha, que es la que a nosotros nos afecta como traders, es donde hemos salido especialmente beneficiados. ¿Por qué? Punto número 1. Porque ahora nos permiten tributar en la base del ahorro, que antes no. Y punto número 2. Porque esa base del ahorro, a partir del año 2015 y 2016, va a ser bastante inferior. Para que nos hagamos una idea, habíamos visto antes que hasta los primeros 6.000 euros se tributaba el 21, hasta 24.000 al 25, y a partir de 24.000 ya iba todo al 27%. Bueno, pues a partir de 2015, hasta 6.000 se va a tributar al 20, un punto menos, hasta 24.000 se va a tributar al 22, 3 puntos menos, y más de 24.000 euros, hasta 50.000. Vamos hasta el 22 y a partir de 50.000 en 24. Es decir, que una persona que gane 60.000 euros va a tener 3 puntos este año menos que el año anterior. Y a partir del año 2016, 4 puntos menos. Claro, esto ya empieza, no ha llegado a los niveles donde estábamos antes de la reforma que afectó a los periodos 2013 y 2014, a un tipo máximo del 21%. Pero bueno, ya nos estamos aproximando, porque claro, si en función de cuánto se gane de más de 50.000 euros, probablemente, teniendo el escalado nos iremos de tributación media en torno a un 22%. Claro, esta tributación empieza ya a hacerse plantear a mucha gente si diseñar estructuras fiscales fuera de España o no. Porque indudablemente a nadie le gusta pagar impuestos, ¿no? Pero, bueno, consideremos que una tributación del 22%, no siendo blanda, pero tampoco es tan sumamente dura, y sobre todo cuando veáis las distintas alternativas que tenemos, tanto a nivel de persona física como de persona jurídica, la semana que viene, cuando hablemos de estructuras fiscales internacionales. Bueno, en lo que se refiere a rendimientos, a otra serie de fuentes de ingresos por inversiones y demás que nos pueden afectar, pues mirad, ¿cuáles son las modificaciones más importantes que hemos tenido respecto al rendimiento de capital mobiliario? En lo que se refiere a dividendos, una cosa muy importante. La exención de los 1.500 euros primeros desaparece. Ya no están exentos, tributan. Los rendimientos irregulares disminuyen de un 40% a un 30%. ¿Vale? Como veis, no todo ha sido rebaja fiscal. Sale un nuevo producto que se llaman los PAL, ¿vale? Que son planes de ahorro a largo plazo, donde los rendimientos que se generan estarán exentos, pero siempre que se den una serie de requisitos. Y es que las aportaciones anuales no pueden ser superiores a 5.000 euros. Se tienen que mantener durante al menos 5 años, no pudiendo los contribuyentes tener más de un PAL de forma simultánea, ni disponer de ese capital resultante antes de los 5 años. ¿Qué ocurre si decidimos disponer antes de los 5 años, aunque sea de forma parcial? Pues que cualquier disposición que hagamos del capital incumpliendo este requisito que se nos exige, va a determinar la obligación de tener que integrar esos rendimientos en la declaración de la renta y nos aplicará una retención del 19%. Se pueden canalizar estos PAL a través de o seguros individuales de ahorro o bien a través de depósitos o contratos financieros integrados en una cuenta de ahorro individual. Bien. Otro producto son los PIAs, los planes de ahorro, donde se reducen de 10 a 5 años la antigüedad que tiene que tener la prima que se vaya satisfaciendo en el momento de constituir la renta vitalicia. Importante, muy importante, después de todo lo que ha caído con las preferencias. Nos van a permitir compensar las rentas negativas
que se deriven de la deuda subordinada de las participaciones preferentes con los rendimientos, o sea, con los rendimientos que se obtengan, con las ganancias que se obtengan de las acciones que han sido objeto de canje. Claro, esto en términos genéricos está muy bien. Por ejemplo, un Bankia que cotiza en bolsa, pues muy bien, pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con CaixaNova o con otras entidades? Porque ahí no van a darle la oportunidad a sus contribuyentes de tener plusvalías, ¿no? Vale. El tema, por ejemplo, de las primas de emisión. Las primas de emisión de valores que no se admiten a negociación, que no cotizan en bolsa, en estos casos se va a considerar rendimiento de capital mobiliario el importe que obtengamos o el valor de mercado de los bienes que no tenga cambio, con el límite de la diferencia positiva entre el valor de los fondos propios de las acciones y las participaciones. La reducción de capital con devolución de aportaciones dinerarias. Esto ha funcionado como un arma de planificación fiscal por parte de muchas empresas, ¿no? Reducimos capital y evitamos la tributación. Bueno, pues en valores cotizados se va a minorar el valor de adquisición hasta su anulación y el exceso será considerado como rendimiento de capital mobiliario, con lo cual ya los hacen tributar. Y como novedad muy importante a partir de este año es que en el caso de valores que no se admiten a negociación, es decir, sociedades pequeñas, pymes, por ejemplo, o empresas grandes que no cotizan, cuando la reducción tenga por finalidad la devolución de aportaciones y no proceda de beneficio no distribuido, se va a considerar rendimiento de capital mobiliario y nos hacen tributar por esa parte que nos van a devolver vía reducción de capital. Bien. Novedades en lo que se refiere a las plusvalías, incrementos y disminuciones de patrimonio que afectan, en ese sentido, muy directamente al trading. Nos van a permitir compensar los dividendos y los intereses con las ganancias y pérdidas patrimoniales, con un límite del 25% del saldo. Luego ya lo van a ir rebajando en los siguientes periodos impositivos, pero esto antes no nos lo permitían, porque como hemos dicho en la primera transparencia, nos encontrábamos con que solo nos permitían compensar entre sí el rendimiento de capital con ganancias y pérdidas patrimoniales. Esto ya lo hemos explicado, es decir, pero me voy a centrar en concreto qué ha pasado con las pérdidas que se han producido durante el año 2013 y 2014. ¿Por qué? Vamos a ver. Durante el año 2013 y 2014 os he dicho que las ganancias o las pérdidas inferiores a un año nos obligaban a llevarlas a la parte izquierda, que era la base general, ¿vale? Y las de más de un año a la base del ahorro. Claro, ¿qué pasa? Si yo he tenido pérdidas y me he visto obligado a llevarlas a esta parte, a la base general, ¿qué pasa ahora a partir del 1 de enero, donde no me diferencia entre más y menos de un año, y todo lo que gane o pierda en trading me lo tengo que llevar aquí? Bueno, pues Hacienda aquí hace una excepción y te dice que todas las pérdidas que hayamos tenido en el año 2013 y 2014, que nos hayamos llevado aquí, las vamos a poder compensar con las que obtengamos durante el año 2015. Y menos mal, porque si no, se hubieran comido esas pérdidas y nos lo hubieran dejado compensar, pero solamente con ganancias superiores a un año. Con lo cual teníamos que cambiar un poco la estrategia de trading y probablemente teníamos que decir, bueno, yo voy a hacer intradía, que me lo llevo aquí, y en un momento determinado, pues ya vería a ver lo que hago yo con los demás años, ¿no? Bien. Los planes de pensiones también se han visto afectados, y es que aquí sí que es verdad que le han pegado un bocado, ¿no? Esto eran 10.000, no 11.500. ¿Qué ha pasado? Que el límite de 10.000 a 8.000, nos han limitado el tema del 30% de suma de los rendimientos, se elimina el porcentaje incrementado del 50% de los rendimientos y luego han disminuido también el máximo de protecciones a contribuyente mayor de 50 años. Pero bueno, contra eso sí tenemos un nuevo supuesto de rescate que a los ya contemplados anteriormente, que eran
desempleo de larga duración o enfermedad, nos van a permitir disponer anticipadamente del importe de los derechos consolidados que tengamos con al menos 10 años de antigüedad, ¿vale? Es decir, que los derechos consolidados derivados de aportaciones hasta el 31 de diciembre de este año los podemos disponer a partir de 1 de enero del 2025. Importante. Vamos a ver. ¿Cómo elijo mi forma de tributación? ¿Lo hago como persona física o lo hago como sociedad? Esta es una pregunta muy habitual que me preguntan en los cursos que yo imparto de trading. Vamos a ver. Mira, es que yo soy autónomo o es que yo tengo una sociedad que se dedica a vender, pues no sé, productos informáticos, o es que yo quiero montar una sociedad nueva para hacer trading. Vamos a ver. De entrada, el empresario individual lo que gana por su actividad se lo lleva a la tarifa progresiva, es decir, a la base general. La persona física a la base del ahorro. Es decir, que si tú mañana eres autónomo, todo lo que ganes haciendo trading, que lo pongas en tu actividad sumando como autónomo, te lo tienes que llevar aquí. Mientras que como persona física vas a la base del ahorro. Y desde luego hay una cosa que está clara. Hoy por hoy ya hemos visto que la base del ahorro, la parte derecha de estos dos cajones que he explicado, tiene una mejor tributación que la base general. ¿Vale? Una sociedad del año 2015 hasta 300.000 euros va a tributar al 25%. Ojo, fijaros, el 25%. Es cierto que se le pueden meter gastos, pero ya su tipo impositivo es mayor que el máximo de la base del ahorro actual. Y en el 2016, todo al 25, no hasta los 300.000. Bien. Excepto empresas de nueva creación que van a tributar durante los dos primeros periodos impositivos con beneficio al 15%. ¿Vale? Y los dividendos bajan a tributar al 20 y al 19. Vamos a poner un ejemplo para que veáis la diferencia. Mirad, una persona física, o sea, yo por ejemplo decido que voy a tener una actividad de trading como persona física y luego voy a tener una sociedad. Mirad, en los dos casos gano lo mismo. Por el escalado que tenemos de tributación de la base del ahorro, esto tributaría un 16.000 euros. Es decir, me iría a un tipo medio efectivo, como os he dicho antes, de un 22%. Mientras que como persona jurídica, si no le quito gastos, y ojito porque en función de que es una persona jurídica, una sociedad que tenga otras actividades, porque si es solamente el trading, poquitos gastos nos podemos quitar y que no nos permitan, iría al 25%, con lo cual de entrada ya tributaría 18.000 euros. Es decir, tributaría más que la persona física. Pero es que si además luego nos vamos a distribuir el beneficio como socios, tendríamos que ir con la retención del 20%. Con lo cual pagaremos un total de 30.000 euros. Fijaos la diferencia, Pagaremos un 40% tanto en sede de sociedades como en sede de IRPF al socio. Con lo cual, indudablemente, desde el punto de vista tributario, es muchísimo mejor hoy por hoy actuar como persona física que como persona jurídica, como sociedad. Pero es que además de eso, aun suponiendo que fuese muy parecido, tenemos que tener en cuenta la interpretación que hace la agencia tributaria. Mucho cuidado, porque puede considerar como una operación abusiva, una estructura artificial, operar a través de una sociedad con el único fin de diferir la carga fiscal. Y el efecto que se puede derivar de esta interpretación que puede hacer la agencia tributaria puede implicar la imputación directa al socio de los beneficios obtenidos por la sociedad, con los recargos e intereses y una sanción en función de que interprete. Que nos encontramos ante un conflicto de aplicación de la norma, en cuyo caso no habría sanción, o ante una simulación. Entonces, mucho cuidado porque a la hora de elegir cómo tenemos que tributar, yo de entrada recomiendo hacerlo como persona física. Ya veremos, en función de cómo vayamos, si podemos permitirnos tener una sociedad o incluso aportando un dinero a una sociedad que ya esté funcionando, donde parte de los ingresos que tenga se hagan a través del trading.
siempre y cuando esos ingresos no superen el 15% del total de la facturación que tenga esa sociedad. Bien. Para la semana que viene vamos a dejar un artículo muy importante y además ante el cual yo actualmente tengo un contencioso con la agencia tributaria, que es la interpretación de la norma de cautela del artículo 33.5 de la ley, norma de antiaplicación, en relación a la operativa que se hace con acciones o con valores homogéneos, con las compras realizadas 2 meses antes o 2 meses después de la venta, ¿no? Y ahí son un poco inflexibles, pero bueno, yo estoy ahí con un recurso que creo que lo tengo bastante bien enfocado y os voy a explicar ya con detenimiento en la semana que viene en la interpretación que da la agencia tributaria de esta norma antiaplicación. Repito que la semana que viene veremos también lo que es estructuras fiscales internacionales, hablaremos de cómo funciona la SICAF tanto en España como fuera de España, hablaremos también de cómo presentar la declaración de la renta, cómo declarar la información que viene del broker. Hablaremos también de el modelo 720, de cómo lo tenemos que declarar si tenemos más de una determinada cantidad fuera de España, por ejemplo en un broker americano. Es decir, entraremos en cómo nos afecta la disposición de fondos teniéndolos en el exterior y toda la connotación que conlleva la tributación internacional o el hecho de tener posiciones fuera a efecto de tributar aquí en España. Yo con esto termino la sesión de hoy. Si Enrique considera que tenemos que responder unas preguntas, las respondemos ahora. Si no, las respondo en estos días por correo electrónico, que creo que sería lo más conveniente, por no cansaros mucho, porque esta materia indudablemente es una materia bastante pesada y condensada, y en una hora pues resulta ya más que excesivo, pero lo dejo a criterio de Enrique. Enrique, tú ya me dices lo que crees que hacemos. Bueno, también un poco como lo veas tú, es cierto que ha habido alguna pregunta, sobre todo el interés que hay es cómo se enfoca desde un residente ya fuera de España, ¿no? Desde el caso concreto de México, incluso Colombia, claro, porque el caso español pues se queda un poco lejos. Igual son temas un poco más específicos y te puedo mandar un correo, sobre todo por si lanzas algún guiño en la próxima clase, ¿no? Algo que les pueda de alguna manera Vale. ayudar a entenderlo. Luego Sí. hay un par de preguntas muy sencillitas que yo creo que igual esas las puedes responder si te parecen en 2 o 3 minutos. Muy bien. Si quieres te las lanzo. Bueno, lo hace Marianne y la pregunta es si la reforma aplicable del 2015 y luego también de 2016 se aplica a la declaración de la renta del 2014, la que tenemos que presentar ahora. No. Vale. No. La normativa, aquí soy muy explícito, muy claro, no. La normativa, la modificación que ha habido, la reforma fiscal, tiene efectos a partir del 1 de enero del 2015. Con lo cual, la declaración de renta que tenemos que presentar este año tiene el serio inconveniente de que todas las ganancias que se hayan obtenido inferiores a un año en trading hay que llevárselo a la base general, lo cual es un fastidio importante. Pero eso entra en vigor a partir de los rendimientos que se obtengan o de las ganancias patrimoniales que obtengamos con el trading a partir del 1 de enero del 2015. Bien. Y luego la otra pregunta, que también creo que es bastante sencilla, es que lo hace también Mariam, si puedes pertenecer a una sociedad y luego tradear como persona física. O sea, creo que es sencillo porque, en fin, no hay ningún tipo de problema. La cosa es si tienes la cuenta abierta a nombre de la sociedad o la tienes abierta a nombre de tu persona, de tu persona física, que tendrás que declarar luego con tu declaración de la renta dentro de la base imponible del ahorro, ya a partir del 2015. Pero vamos, la pregunta concreta es que si puedes pertenecer a una sociedad y luego tradear como persona física. Entiendo que no hay ningún problema y exactamente. Entiendo que sí, vamos a ver, tú puedes pertenecer a una sociedad, pero una sociedad
¿En qué sentido? ¿Una sociedad que se dedica a una actividad que no tiene nada que ver con el trading y además tú ser trader con persona física? Claro, yo me imagino que lo que está hablando Mariana es ser accionista de una sociedad. Yo tengo una empresa, Sí, sí, sin soy problema. el capitalista 100% y luego aparte tengo mi cuenta a nombre de Marian García en este caso. Y declaro esas ganancias o esas pérdidas como persona física. Creo que no hay ningún tipo de problema, pero bueno, te lo lanzo a ti. Vamos a ver. Tú imagínate que formas parte de una sociedad y tienes un 40% de una sociedad. Esa sociedad se puede dedicar pues, a vender, o sea, transporte, por ejemplo, ¿no? Transporte de mercancías, vale, muy bien. Y tú a final de año recibes unos dividendos. Esos dividendos tú los tributas en la base del ahorro, ¿vale? Bien, y ahora, tú además, como persona física, tradeas. Hasta el 31 de diciembre de 2014, el trading que tú hayas obtenido, si es intradía, que es inferior a un año, te lo tienes que llevar a la base general, a la parte izquierda, ¿vale? Luego, como segunda parte de esta pregunta, tú me dices, oye, vamos a ver, yo es que tengo montada una sociedad y con esa sociedad hago trading yo, pero la cuenta que tú tienes abierta en el broker no es una cuenta personal, es una cuenta de la sociedad. Con lo cual, los rendimientos que obtenga la sociedad tributan en el impuesto sobre sociedades, no tú como persona física. Y tres, se puede encontrar con que tú seas socio de una sociedad que, entre otras actividades, además haga trading, y tú como persona física, además también hagas trading. Entonces, los rendimientos que obtenga la sociedad, de la cual tú eres socio, tributan en sociedades, y los dividendos que te dan de esa sociedad van a la base del ahorro, y los rendimientos que tú obtienes como trader persona física irían a la base general, si es inferior a un año, hasta el 31 de diciembre, y a partir del 1 de enero de este año iría también a la base de ahorro. Bien, bien, yo creo que queda claro. De todas maneras, por lanzar un mensaje a la audiencia, esto es una materia densa. Se trata de que tengáis una fotografía y lo que decía Pedro. Todo esto hay que planteárselo cuando vengan las ganancias. Pero tenéis un material, que aparte ya sabéis que esta grabación la podéis guardar, para saber por dónde tenéis que encarar el asunto. O sea, que no es denso y es complicado, lo digo porque ya hay algún comentario de, uff, esto hay que asimilarlo, ¿no? Claro, claro, estamos en la parte más fea, ¿no? En cualquier caso, Enrique, permíteme que haga un resumen así muy claro, centrándome solamente en lo que es la operativa tal y como está regulado a partir de este año, ¿vale? El 1 de enero del 2015. Vamos a ver. Todo lo que nosotros ganemos haciendo trading, nos lo vamos a llevar a la parte derecha, que es a la base del ahorro, que va a tributar como máximo al 24% este año y al 23% el año 2016. Como máximo, es decir, a partir de 50.000 euros. Y luego hay un escalado que va desde el 20% hasta el 23, perdón, hasta el 24 y hasta el 23 en el 2016. Es decir, va a estar muy por debajo de la tributación que había hasta el 31 de diciembre del año 2014. Sí, ahí te quedas, ¿no? La explicación. Y sí, o sea, es Ah, que ese vale, resumen casi ha sido un resumen bien resumido. No sabía si vas a extenderte. Sí, no, no, yo creo que hay un pequeño eco. A ver ahora. Es que me escucho ese retorno y es un poco complicado hablar. Ahora, no, bueno, yo creo que ha quedado lo suficientemente claro. De todas maneras, invito eso a la gente a que las preguntas que tenga, que te las envíen sí, directamente a claro. ti, o si no, me los envían a mí y yo te las envío a ti. Y se te pueden plantear y en la siguiente sesión puedes tal vez de alguna manera responder alguna o eso, hacer algún guiño, porque sí que es cierto que hay muchos casos particulares. Claro, todo el mundo estará pensando en su situación. Vivo en España, no vivo en España, trabajo por cuenta ajena o tengo mi pequeña empresa. Llevo ya un tiempo tradeando, igual me puedo ya pensar a plantear cómo estructuro el asunto. Oye, o todavía esto me queda lejos, pues porque acabo de empezar, o sea que hay muchas particularidades de cada uno, ¿no? Bueno, pues si queréis lo dejamos aquí. Yo te envío ahora las preguntas, Pedro. Sí, sí. Y en cualquier caso, si durante estos días cualquiera de los alumnos quiere mandar a mi correo electrónico cualquier tipo de consulta, yo a lo largo de esta semana la respondo encantado, vamos.
Sí, no sé si puedes recordar tu correo rápidamente. Es pedropinedocastillo@gmail.com. Vale. De todas maneras, si alguno no se acuerda, como tenéis también el mío, me escribís y yo le reenvío automáticamente el correo para que os conteste. Y mira, a mí de todas maneras ya un poco el asunto, yo todo el tema tributario me lo lleva un asesor. O sea, no creo, no sé si Pedro estarás de acuerdo conmigo, creo que realmente eso es lo más inteligente, estar en contacto con un profesional. Pero sí que interesa conocer el mapa general porque, porque tú también tienes de alguna manera que dirigir a tu asesor. Bueno, tu asesor a lo mejor no hace trading, a lo mejor no hace y no, bueno, y no sabe exactamente qué es lo cómo te tiene que ayudar. Por lo tanto, yo creo que eso también es importante entenderlo, que no hay que salir de aquí siendo un experto fiscal en materia de trading. Hay que tener claro el mapa y que no te engañen y saber por dónde puedes tirar. Sí, ¿verdad? Bueno, y además nos encontramos con que depende del asesor, ¿no? Es decir, normalmente en despachos que tocan tema tributario, despachos de economistas o economistas y abogados, bueno, sí suelen tener bastante noción sobre lo que es la materia financiera, ¿no? El problema nos encontramos cuando vamos a buscar asesores en gestorías administrativas. Y ahí sí que es verdad que bueno, que hablar en términos de derivados, de futuros, de visas y tal, pues bueno, realmente es fácil, ¿no? Pero de entrada sí les pilla un poco fuera de juego, ¿no? Pero bueno, si al final la tributación es la misma que para acciones, por lo cual tampoco tiene mucha más complejidad. Ya veremos la semana que viene la disquisición planteada con lo que he explicado al final del artículo 33.5 sobre la consideración de valores homogéneos o no respecto de los derivados, ¿no? Pero bueno, en un despacho de una asesoría fiscal medianamente en condiciones, este tema sí lo controlan bien. Y por supuesto, toda persona que sea neófita en esta materia, lo que se pretende con estas dos sesiones es, bueno, pues situarles un poco, que sepan más o menos de lo que va el tema, pero indudablemente no sé, que salgan mucho menos expertos en este tema de estas sesiones, sino que sepan aproximadamente cómo explicarle lo que han hecho a su asesor fiscal para que le desarrolle su propia declaración. Claro, claro, sí, sí, al final es eso, ¿no? Es ponerte en manos de alguien que va a saber que tú, pero saber guiarle y saber qué es lo que te está diciendo, porque si no te enteras, Claro. ¿no? Te está dando a lo mejor una buena opción fiscal, pero no sabes de lo que te está hablando, no estás totalmente perdido. Bueno, pues lo dejamos aquí si queréis. Muchísimas gracias a todos los asistentes y nada, muchas gracias, Pedro. Nos vemos la semana que viene. Venga, muchas gracias a todos y a ti, Enrique.